Ok, vamos a ver ahora lo que es el movimiento de tiro parabólico. Tiro parabólico es que yo voy de una posición tanto en X y Y, voy a agarrar y voy a arrojar un elemento a una velocidad inicial con un ángulo. Entonces, este elemento lo que me va a describir es una parábola. Ok, va a llegar a este punto con coordenadas finales X y Y. Ahora, este se comporta de dos formas de como lo hemos visto. Verticalmente es un tiro vertical con sus ecuaciones de tiro vertical y horizontalmente como un movimiento a velocidad constante. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que vamos a descomponer, digamos, esta velocidad en de dos formas. Una que involucre solamente una velocidad en X, velocidad inicial en X, y otra que involucre una velocidad en Y, para los respectivos movimientos tanto horizontales y verticales. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos tomamos esta velocidad y la expresamos de esta forma. La velocidad con un ángulo de inclinación, yo puedo encontrar la velocidad inicial en X como la velocidad por coseno del ángulo y la velocidad inicial en Y como velocidad por seno del ángulo. Si yo lo tuviera al revés, puedo encontrar la velocidad y el ángulo a partir de estas dos. La raíz de la velocidad inicial al cuadrado más la velocidad inicial en Y al cuadrado, esto es la velocidad. El ángulo va a ser la tangente inversa de la velocidad en Y entre la velocidad en X. Aquí dice iniciales, pero también puede ser en cualquier instante. Ahora, una cosa importante. Las ecuaciones, como este es movimiento a velocidad constante, nada más va a tener su ecuación de movimiento a velocidad constante. Como es tiro vertical, va a considerar las tres ecuaciones y la gravedad. Vamos a tener las siguientes. Para movimiento horizontal va a ser su posición final en X, va a ser igual a su posición inicial en X más la velocidad en X por el tiempo. Aquí como es velocidad constante, la velocidad en X en cualquier instante va a ser igual a la velocidad en X. ¿Ok? Esto no va a variar. Para el movimiento vertical sí. Vamos a tener que su posición en Y va a ser igual a la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora de aquí hay que considerar que estos son velocidades iniciales en Y, ¿ok? Y vamos a encontrar velocidades en Y en cualquier instante. Para esto también vamos a anexar otra ecuación que es la altura máxima. ¿A qué altura máxima va a llegar mi tiro parabólico? Y después de esta ya va a empezar a caer. Esta altura máxima va a ser velocidad inicial en Y al cuadrado entre dos veces la gravedad. Recuerden que la gravedad va a valer 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces ya con eso podemos realizar el siguiente ejercicio. Vamos a tener que un soldado va a disparar una bala de cañón, pero va a variar el ángulo. La velocidad inicial de salida va a ser 160 km por hora. Va a variar el ángulo entre 20 y 30 grados y yo lo que quiero encontrar es eh, qué rango de valores de X es a los que voy a llegar. Obviamente va a partir del piso en Y va a ser esto y vamos a llegar a este punto en un ángulo y en otro vamos a llegar a esta parte. Vamos a nosotros encontrar este rango de valores en los que va a llegar mi tiro si yo varío entre 20 y 30 grados. La altura máxima también la podemos calcular, pero en este ejercicio no nos sirve de mucho. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tengo de acá le vamos a cambiar un poquito y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a expresarlo como el ángulo va a variar entre 20 y 30 grados. Entonces yo lo que quiero encontrar es el valor x1 y el valor x2 al que va a llegar. Aquí no es teta, aquí sería x. ¿Vale? Para esto vamos a encontrar a qué distancia llega en esta parte y a qué distancia va a llegar en esta parte. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero, la velocidad inicial la pasamos a metros por segundo. 160 kilómetros por hora a metros por segundo es
va a ser 44.44 metros por segundo. El ángulo con el que primero vamos a empezar va a ser con 20 grados. ¿Okay? El primer paso, ya les dije, vamos a encontrar velocidades iniciales. Velocidad inicial en X va a ser 44.44 por coseno de 20. Y velocidad inicial en Y va a ser 44.44 seno de 20. Para lo que voy a obtener estos valores, ok, vamos a tener que la velocidad en X va a ser 41.75 metros por segundo y la velocidad inicial en Y 15.19 metros por segundo. Entonces de aquí vamos a considerar nuestras dos ecuaciones, pero va a pasar lo siguiente. Si yo quiero encontrar la distancia a la que va a llegar, voy a suponer que va a partir del origen. El origen le vamos a poner que es 0. ¿Sale? Mi origen, se me olvidó decirles, acá está, mi origen va a partir de acá. Entonces vamos a suponer que la bala partió desde el piso y se fue hasta allá. Entonces va a partir desde 0. Más su velocidad en X, que sería de 41.75, pero no sé cuánto tiempo se va a hacer en llegar hasta el piso. Para saber eso, voy a ocuparme de la otra ecuación, que sería de Y va a ser igual a Y inicial, más velocidad inicial en Y, por tiempo, menos gravedad por tiempo al cuadrado, sobre 2. ¿Qué datos tengo? Sé que partió desde el piso. Y también sé que va a llegar hasta el piso. Si supiera a una altura en específico, ya pongo por ejemplo Y igual a 1 metro, 10 metros, o lo que ustedes quieran, a donde sepan que va a llegar. Entonces parte del piso y yo sé que también va a llegar al piso. La velocidad ya también la tengo. Entonces va a ser, sustituyendo, va a ser 0, va a ser igual a 0 más la velocidad inicial en Y, que sería 15.19 por T, menos la gravedad 9.81 sobre 2 T cuadrado. De acá, si se dan cuenta, es una ecuación que solamente tiene términos en T. No hay ninguna otra variable. Entonces, pasando al otro lado y haciendo las divisiones, me va a quedar esto. Para el otro lado es 4.905 T cuadrada. Menos 15.19 T. Esto va a ser igual a 0. Lo podría resolver con fórmula cuadrática. Aquí acuérdense, A vale a 4.905, B menos 15.19 y como tengo una constante solita, C va a valer 0. Entonces, resolviendo esta ecuación cuadrática y encontrando los valores, vamos a tener que T1 va a ser igual a 0 y T2 va a ser igual a 3.09 segundos. ¿Sale? El primer resultado es obvio, pues partimos del piso, obviamente nos va a salir que en el tiempo 0 vamos a partir del piso. El resultado 2 es el que me interesa, me dice, se tardó 3.09 segundos en hacer todo el recorrido. ¿Sale? Entonces vamos a tener que se tardó 3.09 segundos en hacer esa parte. Ya con ese puedo sustituir en la ecuación que tenemos acá. ¿Vale? Entonces vamos a agarrar y vamos a solucionar esa parte. Me queda que X va a ser igual a 41.75 por el tiempo, 3.09. Y esto va a ser 129 cerrado, vamos a ver. ¿Ok? 129 metros. Si disparo el cañón inclinado a un ángulo de 20 grados, lo más lejos que me va a llegar va a ser 129 metros con una inclinación de 3.09 segundos. Al otro lado, por ejemplo, si yo quiero ahora con los 30 grados, vamos a cambiar de color. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a encontrar las velocidades en X y velocidad inicial en Y. Esto va a ser igual a la velocidad inicial que tenía, que era de 44.44 por coseno de 30 grados ahora,
y 44.44 seno de 30 grados. Esto nos va a quedar 38.49 metros por segundo en la velocidad inicial en X y 22.22 metros por segundo en la velocidad inicial en Y. Realizamos los mismos cálculos que habíamos hecho antes. La posición va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial en X, que es 38.49 por el tiempo. Como no tenemos el tiempo, nos regresamos a nuestra otra ecuación que teníamos de posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, sustituyendo, sabemos que llega al piso, va a ser 0, va a ser igual a 0 más mi velocidad inicial, que es 22.22 por t menos la gravedad entre 2, que es 4.905 t cuadrada. Despejando esto al otro lado, ya sabemos 4.905 t cuadrada menos 22.22 t. Esto es igual a 0. Resolviendo con mi cuadrática vamos a tener que t1 va a ser igual a 0 y t2 va a ser igual a 4.53 segundos. ¿Sale? Entonces se tardó un poquito más en el tiempo, en el área, debido a que la velocidad ya incrementó. Entonces, para encontrar a qué posición va a llegar, vamos a hacer x va a ser 38.49 por 4.53. Esto va a ser 174.35 metros. Ok, entonces, regresando a nuestro rango de valores en el cual va a llegar, vamos a tener que en nuestro tiro parabólico, si varío el ángulo entre 20 y 30 grados, va a llegar a el primer límite que encontramos, que era de 129 metros. 129 metros, y lo máximo, si varío hasta 30 grados, va a ser de 174.35 metros. Variando entonces mi ángulo, vamos a encontrar que vamos a llegar entre este rango. Este es el rango en X. De acá, si yo quisiera, por ejemplo, poner una barrera, digámoslo así, que mide, pongamos, medio metro, 0.5 metros, a los 100 metros, yo quisiera saber si mi tiro supera o no esa barrera. Supongamos, vamos a agarrar un ángulo intermedio. Este sería un inciso extra, no es exactamente lo que tenemos ahí. Entonces supongamos que yo quiero disparar a 25 grados. Yo quiero saber si con mi velocidad inicial que partí, que era de 44.44 metros por segundo, yo voy a librar una barrera que tiene de posición final. En X está a 100 metros y en Y va a estar en 0.5 metros. ¿Ok? Yo quiero saber si yo voy a librar esta barrera, si no la voy a librar, si voy a llegar, voy a impactar acá, impacto en la punta, o si la paso. ¿Cómo voy a saber eso? Voy a agarrar y voy a considerar lo siguiente. Este sería como un inciso C. Voy a considerar que voy a tener mis velocidades iniciales como siempre, velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Entonces va a ser 44.44 por coseno de 25 grados y 44.44 por seno de 25 grados. Esto 40.27 metros por segundo en X y en la velocidad inicial en Y 18.78 metros por segundo. ¿Qué es lo que sigue? Voy a calcular qué distancia, qué tiempo me hago en recorrer. Supongamos que hago el disparo y yo sé que va a llegar a los 100 metros de recorrido. Vamos a recorrer los 100 metros, sí o sí. Entonces, si yo ya sé que voy a recorrer los 100 metros que están en la barrera,
no sé si la voy a pasar o no, voy a agarrar y voy a encontrar el tiempo que me hago en recorrer eso, con mi ecuación de x. X va a ser igual a posición inicial en x más velocidad inicial en x por el tiempo. Yo ya tengo este dato, también este dato y también este dato. Nada me faltaría el tiempo. El tiempo despejado va a ser la posición final menos la posición inicial sobre la velocidad inicial en x. En este caso van a ser los 100 menos 0 entre los 40.27 y esto me va a quedar 2.48 segundos. ¿Sale? Entonces yo sé que me voy a tardar este tiempo en llegar hasta allá. Lo que sigue, ¿yo cómo voy a saber si supero la barrera? Voy a calcular en qué posición en y va a estar a los 100 metros. Para eso voy a ocupar y va a ser posición inicial más velocidad inicial en y por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. De aquí ya tengo todos estos datos menos la posición en y. Y va a ser igual, vamos a partir del origen, más la velocidad inicial en y, que era de 18.78 por el tiempo, que son 2.48, menos 9.81 sobre 2 por el tiempo, que es 2.48, al cuadrado, a la distancia que va a llegar 16.406 metros. ¿Qué es lo que me está diciendo esta parte? Vamos a agarrar y vamos a considerar el movimiento del tiro parabólico. Me está diciendo, tú tienes una barrera aquí a los 100 metros que mide 0.5. Haces tu tiro a 25 grados pero vas a pasar. ¿Por qué? Cuando recorriste los 100 metros en tu tiro parabólico te indica que la altura va a ser de 16 metros. ¿Sale? Si hubiera salido de 0.5, de 0 hasta 0.5 significa que impactó la barrera. Como la altura es mayor a la barrera, significa que este tiro libró la barrera. ¿Sale? Entonces eso sería todo por esto.